Gracias, profesora Ivonne. Buenas tardes con todos, con todas. Un placer volverlos a encontrar. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ah, bien. Ah, a ver. Ayer estuvimos conversando sobre las experiencias de aprendizaje y voy a hacer una rápida recapitulación de algunas ideas centrales, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, el concepto experiencia de aprendizaje, uh, si bien es cierto, no es ninguna palabra extraña y que jamás en la vida nos hayamos encontrado con ella o que la hayamos utilizado, pero ahora adquirió como un estatus como de categoría curricular, ¿no? Porque hay una norma que la menciona y entonces lo que antes llamábamos actividades pedagógicas o actividades didácticas, ahora se le denomina experiencias de aprendizaje. Y lo que yo les explicaba ayer es que lo que el concepto quiere significar en realidad es la importancia de que las actividades que nosotros propongamos a los niños sean actividades que representen una verdadera experiencia, ¿no? Que no sea simplemente una ejecución de tareas, sino una experiencia donde los niños tengan un papel protagónico y, por lo tanto, ¿no? Que vivirla le represente una oportunidad para descubrir, ¿no? Aprender, construir. Um, entonces, ese es un poco el sentido de la frase, pero en realidad no está queriendo simbolizar algo, digamos, que nos resulte extraño, ¿no? O ajeno. Son las actividades pedagógicas que normalmente diseñamos para realizar en el aula, sino que se llaman ahora sí porque es como una especie de recordatorio que por si acaso, ¿no? Lo que ofrecemos a los niños no son tareas a ejecutar simplemente, sino experiencias, experiencias donde ellos tengan un papel principal y donde puedan moverse con un margen de autonomía importante, ¿no? Para poder tomar sus decisiones. Entonces, de eso vamos a continuar hablando el día de hoy. Um, Ayer les mostré este esquema, ¿no? De los cuatro momentos de la acción competente, ¿no? Estamos frente a un problema y nos esforzamos por entenderlo, lo analizamos, luego evaluamos nuestras posibles respuestas, luego tomamos una decisión, luego la ponemos en práctica, pero poniendo mucha atención a ver si resulta, ¿no? Esto que es de mucho sentido común, ¿no? Y que todos nosotros hacemos, son los cuatro momentos claves de una respuesta competente frente a un problema. Y esto que nos suena tan sencillo y tan obvio, quizás, es algo que a veces hacemos y a veces no hacemos. Las veces que no hacemos es cuando nos da flojera pensar o cuando nos dejamos llevar por el prejuicio. Entonces, no analizamos el problema, sino que creemos que ya sabemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, tampoco pensamos mucho nuestras alternativas. Echamos mano de la que nos es más conocida, de la que usamos siempre, o de la primera que se nos viene a la cabeza. Y entonces, tanto en el momento uno como en el momento dos, hacemos una economía de esfuerzos, ya no pensamos, sino que actuamos en automático. Y por lo tanto, eso quiere decir que nuestro margen de error va a ser enorme, ¿sí? Um, entonces, esto, yo les explicaba también el día de ayer cómo este circuito de cuatro momentos de la acción competente la podemos observar en el comportamiento de muchos niños pequeños. Yo les contaba una anécdota ayer, hablamos del gorila, pero también hablamos de la niña del columpio. Les quiero contar otra anécdota. El año 2000, cuando hice una investigación sobre cómo niños de 5 años manejaban conflictos interpersonales en Huancavelica,
En el aula mm, organizamos algunas actividades para observar cómo interactuaban, ¿no? Los niños y las niñas. Entonces, entregamos una hoja de papel a cada niño con una témpera y un pincel, pero solo un vaso de agua que estaba colocado en el centro de la mesa. Entonces, imagínense ustedes una mesa con 6 niños, cada uno con su hoja en blanco, su pincel y su témpera, y un vaso de agua en el medio para que mojen la punta del pincel cada tanto. Um, Todo se desempeñaba con mucha normalidad, los niños iban haciendo sus dibujos con mucha libertad, pero un niño que estaba sentado en el extremo tenía que levantarse e inclinarse para que pueda alcanzar el pincel, porque era una mesa rectangular, para que alcance el pincel en el vaso de agua. Y eso no le era cómodo, ¿no? Mientras los que estaban sentados lateralmente podían mojarlo con facilidad, él tenía que hacer un estiramiento y entonces, y a cada rato. Entonces de pronto él se levanta, se dirige bordeando la mesa hacia el centro, coge el vaso de agua y se lo lleva a su sitio y lo pone al costado de su hoja. Todo lo demás lo observaron y nadie atinó a hacer nada. Es decir, se apoderó del vaso de agua. De pronto, en el extremo opuesto, había una niña y la niña observó la escena con mucho detenimiento y estuvo en una actitud como de espera. Es decir, te has llevado el vaso de agua, espero que lo regreses a su lugar, porque el vaso de agua es de todos. Es como uno podía interpretar, digamos, su actitud observadora. Le dio un tiempo, pero el niño no se inmutó, no se sintió observado y siguió haciendo su dibujo con el vaso de agua al costado. En ese momento la niña se levanta, sin perderlo de vista, mirándolo fijamente todo el tiempo, y camina bordeando la mesa hasta el lugar en el que estaba el niño, con el rostro muy serio. El niño voltea a mirarla y la niña le clava la mirada. El niño se inhibe un poco. La niña, sin quitarle los ojos de encima, coge el vaso de agua. Lo sigue mirando. El niño no atina a hacer ni a decir nada. La niña levanta el vaso, se da la media vuelta, lo coloca nuevamente en el centro de la mesa, sin perder de vista al niño, se sienta y lo sigue mirando. Y el niño no volvió a repetir su comportamiento anterior. De ahí en adelante siguió estirándose para mojar su pincel. A mí esa escena me pareció fabulosa, ¿sí? Porque, miren, la niña no protestó, no llamó a la profesora, no agredió al niño. La niña lo que hizo fue restituir el recurso, que era un recurso para todos, y que el niño se lo había apropiado, lo restituyó nuevamente a su lugar para que esté disponible para todos, incluso para él. Pero miren, la niña de pronto evalúa la situación. El niño se ha apoderado del agua, se ha generado un problema. ¿Cómo lo resuelvo? La niña observa y entonces espera que el niño por su propia voluntad se dé cuenta de lo que ha hecho y restituya el agua a su lugar. No lo hace. Entonces perdió su oportunidad. Entonces la niña dice, tengo que entrar en acción. Y lo hace ella misma. Pero la mirada era muy elocuente. No lo dejó de ver un solo instante. La niña se le acerca, coge el agua sin quitarle la mirada, como diciendo, ¿tienes algo que decirme? ¿Me vas a reclamar? Y el niño no dijo absolutamente nada. Y la niña devolvió el vaso de agua y se sentó nuevamente a su lugar. No lo atacó, no lo maltrató, no le pegó, no lo insultó. Simplemente todo el comportamiento no verbal de la niña
fue extraordinariamente asertivo. La niña le demostró con su comportamiento que lo que había hecho no estaba bien, ¿sí? Y que lo que correspondía era que repare, ¿no? El daño que había hecho. Em, Miren, ahí está, una niña de 5 años enfrenta un problema, lo analiza, evalúa sus posibilidades, ¿no es cierto? Una posibilidad es tener paciencia y esperar a que el niño no rectifique por sí mismo. No lo hace. Quizás pasó por su cabeza la posibilidad de llamar a la profesora, pero ¿para qué molestar a la profesora? Ella lo podía resolver por sí misma, ¿sí? Entonces, hizo lo que les describí y tomó la decisión, la puso en práctica y con la mirada estuvo controlando para ver si funcionaba o no funcionaba. ¿Qué hubiera pasado si el niño volvía a llevarse el agua? Ese es otro cuento, pero no lo hizo. El comportamiento, la respuesta de la niña frente al problema fue extremadamente competente. Lo resolvió. Entonces, dense ustedes cuenta cómo este circuito es muy fácil poderlo observar cuando las personas enfrentan un problema reflexivamente, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de una acción competente? Es una acción no reflexiva, cuando actuamos en automático o por obediencia, ¿sí? Tú tienes que hacer esto, después el otro. Entonces hacemos tal como nos dicen, paso uno, paso dos, paso tres. No pensamos, solo obedecemos, ¿sí? Entonces la cabeza está apagada. Entonces ahí no hay posibilidad de poner a prueba una competencia, ¿sí? Lo único que uno pone a prueba es su capacidad para obedecer. Eso es todo. ¿No? Entonces, pero miren ustedes, y podría contarles miles de casos más, de cómo los niños van enfrentando situaciones complejas, problemáticas, y van tomando sus propias decisiones en base a su evaluación de la situación. En esta investigación que yo les cuento, yo dividí los problemas que daban origen a los conflictos entre niños en problemas ocasionados intencionalmente y problemas producto de una casualidad. Problemas ocasionados intencionalmente era cuando un niño de pronto, no sé, golpeaba al otro, le quitaba algo, ¿sí? Había una intención y en respuesta a esa intención se generaba un conflicto. Pero habían situaciones que eran absolutamente casuales, ¿no? Un niño se tropezaba con otro o le botaba sin querer algo, ¿no? De la mesa, qué sé yo. Entonces, y claro, esa situación podía dar origen y de hecho daba origen también a conflictos. Pero cuando yo hice la clasificación por género para saber cómo respondían a ambos tipos de situaciones, los niños y las niñas. Y oh sorpresa, la gran mayoría de conflictos protagonizados por niñas tenían origen intencional. La gran mayoría de conflictos protagonizados por niños tenían origen casual. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas tenían mucho mayor facilidad que los niños para entender la situación. Si la situación era producto de una casualidad, entonces no reaccionaban. No había necesidad, nadie las estaba atacando. Era un acto, una situación fortuita, ¿sí? No había intención detrás. Y entonces no había conflicto. En cambio, cuando sí alguien las molestaba, ellas reaccionaban, ahí sí se producía el conflicto. Pero en el caso de los niños varones no era así. Los niños se ahorraban el trabajo de analizar la situación que les causaba una mortificación, un disgusto, y reaccionaban simplemente. Esa es la diferencia, ¿sí? Entre enfrentar un problema reflexivamente y enfrentar un problema irreflexivamente. Por eso es que las experiencias de aprendizaje tienen que propiciar, para que propicien el desarrollo de competencia, tienen que dar oportunidad para que los niños ejecuten tareas que los hagan pensar y tomar sus propias decisiones. Ayer vimos que habían dos tipos de situaciones problemáticas, las cerradas y las abiertas, ¿no es cierto? Las cerradas eran las que tenían una respuesta conocida y lo único que estábamos esperando es que el niño
¿no? Vaya a la fuente donde estaba la respuesta y nos la dé. Decíamos que eso, los problemas cerrados, que tienen una respuesta única y conocida, no exigen pensar, ¿no? Es simplemente seguir indicaciones. En cambio, los problemas abiertos, que plantean preguntas que no tienen una respuesta conocida y que van a exigirle al niño razonar, pensar, elaborar y sacar conclusiones, esos son los tipos de problemas que originan una experiencia de aprendizaje orientada al desarrollo de competencias. Eso lo dijimos ayer y yo lo reitero ahora, eh, porque además lo que quiero agregar a lo que dije el día de ayer es lo siguiente. Los problemas abiertos necesitan tres tipos de tareas, tres tipos de actividades. Una son actividades para que los niños recojan información. Un segundo tipo de tareas son aquellas que le permiten a los niños hacer algo con esa información, que no sea copiar o transcribir, ¿sí? ¿Sí? O informar, sino hacer algo, construir algo con esa información. Y el tercer tipo de tareas es comunicar. Entonces, de estos tres tipos de tareas que son muy necesarios cuando los niños desarrollan cualquier clase de experiencia de aprendizaje, que responda, que suponga responder a una situación problemática, de estas tres tareas o tipos de tareas, la segunda es la que exige reflexión. Y lamentablemente, en muchos de los diseños de sesiones que yo he tenido la oportunidad de revisar, eh, por lo general, los docentes, las docentes, nos salteamos las tareas de tipo 2. Nos quedamos con las tareas de tipo 1 y las de tipo 3. ¿Sí? Las tareas de tipo 2, que es hacer algo, ¿no? Con los datos, con la información que los niños pueden recoger, observando, preguntando, ¿no? No, esas no. Y esas son el tipo de tareas que exigen a los niños usar su cabeza, reflexionar, pensar, sacar conclusiones, ¿no es cierto? Y hacer algo con eso. Justamente esas tareas que hacen posible el desarrollo de competencias son las que normalmente nos salteamos. Entonces, quiero que se den cuenta que con un currículum que está orientado al desarrollo de competencias, hay tipos de problemas que no nos abren la puerta para el desarrollo de competencias, más bien nos la cierran. Y en cambio, hay determinado tipo de problemas que son los que se necesitan para que los niños desarrollen competencias. Como también hay tipos de tareas que no le permiten a los niños desarrollar competencias. Y hay tipos de tareas que son las más indicadas para que los niños desarrollen competencias. ¿Cuál es la diferencia? Problemas y tareas que exijan pensar, ¿sí? En cambio, los problemas y las tareas que no requieren pensar, sino solo obedecer instrucciones, no permiten el desarrollo de competencias. Ayer también dijimos que habían varios tipos de experiencias de aprendizaje. Una de ellas eran las experiencias no estructuradas, es decir, que no están desarrolladas, ¿no?, al detalle. Ustedes recuerdan la época en que el Ministerio de Educación repartía sesiones de clase ya hechas, ¿no es cierto? De principio a fin. Ok. Esa es una actividad estructurada, porque está completa, está detallada, ¿no? Al mínimo. Cada momento, ¿no? Hay una secuencia de pasos, hay una secuencia de instrucciones, ¿no? Primero hay que hacer una cosa, después hay que hacer la otra, hay que usar este recurso, ahora ya no, ahora hay que usar este otro. Todo está indicado, todo, absolutamente todo, ¿sí? Esas son actividades estructuradas, ¿no? Porque están hechas, ya están listas para aplicarse simplemente, ¿no? En cambio, las no estructuradas son más abiertas, porque plantean un reto, ¿no es cierto? Y dan libertad a los niños, a las niñas, para que puedan decidir cómo lo afrontan. Podemos dar pautas, por supuesto,
dar pautas, dar orientaciones, que es muy distinto a decirle cómo lo tienen que hacer paso a paso, ¿no? Al detalle. Es muy distinto. Entonces, y decíamos que las experiencias no estructuradas son las que hacen posible el desarrollo de competencias. Um, porque trabajan con problemas abiertos, porque trabajan con tareas tipo 2, que son las tareas que exigen hacer algo con la información que los niños recogen como producto de su observación o de cualquier otra fuente que tengan la oportunidad de revisar. Ok. Ahora, obviamente, para desarrollar experiencias de aprendizaje no estructuradas, los niños necesitan autonomía. Cae por su propio peso, por todo lo que he venido explicando. Es decir, si el profesor lo lleva de la mano a lo que tiene que hacer, entonces ahí no estamos hablando de autonomía, ¿no es cierto? Ya, entonces el niño depende de las indicaciones de la maestra para hacer la tarea. Entonces la maestra le indica lo que tiene que hacer. Primero lo que tiene que hacer después, ¿no? Entonces no hay manera de equivocarse porque todo está descrito al detalle, ¿sí? Ok. Entonces, ahí no hay autonomía, ¿se dan cuenta? Y para desarrollar experiencias de aprendizaje no estructuradas, orientadas al desarrollo de competencias, los niños necesitan autonomía, ¿sí? Um, habíamos dicho también que quizás hay dos cosas que nos frenan para hacer las cosas de esta manera. Uno es el miedo al error, ¿no es cierto? Porque por cultura, ¿no? Nosotros, por tradición, asociamos el error con el fracaso, asociamos el error con la incapacidad, asociamos el error con la vergüenza, ¿no es cierto? Y pensamos que no, hay que evitar que los niños se frustren, no se pueden equivocar, tiene que salir todo bien. Y para que todo les salga bien, entonces yo les digo cómo lo tienen que hacer. Cuando acá lo importante es cuánta libertad le damos a los niños para que ellos puedan tomar sus decisiones aún a riesgo de equivocarse. ¿Por qué? Porque alguna vez un profesor me dijo, ah, profesor, entonces no importa que se equivoque, que lo hagan de cualquier manera. Por supuesto que no importa, que lo hagan como ellos creen que tienen que hacer. La diferencia cuál es? Que yo no los voy a dejar en el error. Voy a crear oportunidades para reflexionar, reflexionar con ellos sobre lo que han hecho. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, el miedo al error, el miedo a la equivocación, porque la asociamos con la vergüenza, con el fracaso, ¿no es cierto? Eh, es lo que nos impide proponer experiencias de esta naturaleza. Pero hay una segunda barrera, un segundo obstáculo, que es el tiempo. Muchas colegas nuestras no optan por este tipo de experiencias de aprendizaje porque creen que si nosotros ofrecemos o proponemos tareas que exijan a los niños pensar, deliberar, decidir, eso va a quitar mucho tiempo. Más fácil y más rápido es que yo les diga lo que tienen que hacer y se acabó, ¿no es cierto? Y esta misma barrera la encontramos en todos los niveles educativos, ¿no? ¿Por qué los profesores de matemática, por ejemplo, en primaria o en secundaria, no les gusta trabajar en base a problemas matemáticos? Porque naturalmente los niños se demoran, tienen que pensar el problema, lo tienen que analizar, lo tienen que interpretar, tienen que construir todo un procedimiento para poderlo resolver en función de sus características. Y entonces, más rápido es que hagan ejercicios. ¿Para qué van a perder el tiempo haciendo problemas? Así avanzo más rápido. Entonces, el afán por avanzar, por completar un programa, lo ponemos por delante. Y la posibilidad de que los niños y las niñas aprendan genuinamente, las ponemos por detrás. Como si eso fuera lo de menos. Como si lo más importante fuera cumplir en un plazo determinado con una programación. Independientemente si ese tiempo ha sido suficiente o no para que los niños consoliden sus aprendizajes. Entonces, esa es la otra barrera que nos detiene, que nos frena para proponer este tipo de experiencias de aprendizaje no estructuradas. Ahora, aquí y en todas partes del mundo, y desde hace bastante tiempo, se sabe
que los proyectos de aprendizaje son la estrategia, la metodología más conveniente y más recomendable para desarrollar competencias. No es ningún secreto. Esto viene de muy atrás. De hecho, los proyectos de aprendizaje, digamos, como método pedagógico, tienen más de un siglo de existencia. Esto es de comienzos del siglo XX, ¿sí? Y es una metodología que ha ido enriqueciéndose y evolucionando con el tiempo. Eh, pero digamos, en una época en la cual, como la actual, donde ya todos los sistemas educativos han optado por currículums que propician aprendizajes reflexivos, que propician oportunidades para que los niños aprendan a resolver problemas, eh, es entonces cuando un método como el de proyectos resulta altamente recomendable. Entonces yo comparto con ustedes 5 características de la metodología de proyectos que son importantísimos y que definen, ¿no?, el carácter de esta metodología. En primer lugar, y van a ver ustedes las similitudes, ¿no?, con las definiciones que hemos dado de competencias y de experiencias de aprendizaje. En primer lugar, supone afrontar problemas reales, cuya solución requiere investigar y poner en práctica saberes diversos. ¿Sí? Ok. Entonces, hace match con lo que acabamos de decir. Todo proyecto de aprendizaje supone afrontar problemas reales cuya solución va a requerir del niño o de la niña investigar y hacer uso de conocimientos, experiencias, habilidades, información para poder construir una respuesta. En segundo lugar, supone desarrollar acciones cuyo diseño y ejecución requieran una alta demanda de razonamiento. Es lo que acabábamos de ver. O sea, las acciones que se requieren para desarrollar un proyecto de aprendizaje son acciones de alta demanda de razonamiento, que exigen pensar a los niños. Por eso un proyecto que tiene todo desarrollado paso a paso, ¿no? No es realmente un proyecto, no es una actividad estructurada, es una secuencia instruccional. No es un proyecto, así ustedes le pongan el nombre de proyecto. En tercer lugar, supone una actuación autónoma, lo acabamos de ver. Miren las coincidencias. Supone una actuación autónoma en la que el estudiante tome sus propias decisiones y extraiga sus propias conclusiones. En cuarto lugar, supone afrontar situaciones que le sean tan significativas al estudiante que los motive a investigar y aprender. Lo hemos dicho desde el primer momento, ¿no es cierto? Lo dijimos el primer día cuando trabajamos el enfoque de competencias, lo hemos dicho cuando hemos trabajado el enfoque de experiencias de aprendizaje. Y en quinto lugar, supone interactuar, contrastar puntos de vista, colaborar en la construcción de una solución y un producto. Claro, los proyectos abren la posibilidad para la colaboración, para la interacción. Ustedes me dirán, en el contexto de una educación remota eso está limitado, y yo les voy a decir, es verdad, está limitado. Los niños no están juntos, entonces las posibilidades de interactuar son realmente escasas, limitadas o nulas. Pero eso no impide, ¿no?, que los otros 4 características, ¿no?, estén presentes y son suficientes para decir si es posible trabajar proyectos de aprendizaje con niños de cualquier edad en el contexto de una educación remota. Porque depende de qué tipo de situaciones les planteamos, qué tipo de experiencias les propongamos, ¿sí? Obviamente va a requerir también, como lo vimos el día martes, me parece, va a requerir que la familia colabore no interviniendo, ¿sí? Que la familia colabore acompañando a sus hijos, pero no entrometiéndose, ¿no?, en el desarrollo de la tarea, permitiéndoles que sus hijos hagan la tarea como ellos crean conveniente, ¿no? Porque nosotros, como maestros, les vamos a quitar la aprehensión de la tarea quiere perfecta. Queremos que la tarea no sea perfecta, sino auténtica, auténticamente, ¿no?, hecha por los niños, ¿no?, y no por sus padres. Ahora miren, ah,
cualquiera que sea la secuencia didáctica que uno diseñe y proponga, ¿no? En el marco de una experiencia de aprendizaje determinada, eh, y que se oriente al desarrollo de competencias, eh, necesita tener 5 características, que no son momentos, son 5 características transversales. La primera es que tienen que partir de situaciones retadoras. Eso lo hemos visto hasta el cansancio, ¿sí? Digamos, en el ABC del desarrollo de competencias, eh, partir de una situación problemática que rete, que desafíe, que motive el interés del estudiante es el ingrediente fundamental. La segunda característica es que las actividades que realicen los niños, las niñas, sean actividades acompañadas. Ahorita toca acompañarlas de manera remota, pero cuando estábamos, digamos, eh, en la prepandemia y cuando vayamos a la postpandemia, este acompañamiento va a ser bastante más cercano y directo, ¿no es cierto? Porque los niños lo que necesitan acompañamiento significa que el profesor está todo el tiempo observando lo que hacen para poderlos retroalimentar, ¿sí? No cabe la figura de un profesor que se pone a hacer otras cosas mientras los niños hacen la tarea. Es la de un profesor que está atento al desempeño de sus niños y tomando nota de sus aciertos y de sus errores, ¿no? Um, una tercera característica es que eh, se utiliza para cada aspecto que el niño tenga que aprender la metodología que sea más pertinente, ¿sí? No se trata de trabajar cualquier tipo de capacidad o competencia de la misma forma, porque depende mucho de las características del aprendizaje que yo quiera lograr. Entonces, los profesores tenemos que tener una variedad de estrategias y metodologías para poder usar la más pertinente a la naturaleza del aprendizaje que uno quiere lograr. Y uno puede tener más de una en una clase, ¿sí? Porque depende, insisto, ¿no? De qué tipo de resultado es el que yo estoy buscando. No todas las cosas se aprenden de la misma manera, ¿sí? Hay maneras que son más recomendables para aprender ciertas cosas que otras. Una cuarta característica tiene que ver con esto que se llama actividades independientes, es decir, dar de manera constante oportunidades a los niños, a las niñas, para que ellos puedan demostrar con actos lo que están aprendiendo, que puedan utilizar lo que están aprendiendo para realizar una actividad, ¿no? Cuya observación nos dé la información necesaria para corroborar que efectivamente están, digamos, haciendo uso de las competencias y capacidades que uno espera que empleen. Y en quinto lugar, secuencia clara y gradual. Es decir, ir de menos a más, ¿no es cierto? No quemar etapas, no saltearnos etapas con el afán de terminar más rápido, ¿no? Pues, es una secuencia gradual que va avanzando conforme los niños y las niñas van consolidando lo que necesitan hacer, lo que necesitan lograr, lo que necesitan aprender, ¿sí? Aquí ojo, acá no hay apuros, ¿no? Vamos caminando al ritmo que los niños necesitan para aprender lo que tienen que aprender. Por supuesto, por supuesto, también hablamos ayer de las actividades estructuradas y decíamos que las actividades también pueden estar estructuradas, que eso no tiene nada de malo, siempre y cuando no abusemos, es decir, que no hagamos todas las sesiones que sean estructuradas, que es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Uno puede echar mano de actividades estructuradas, es válido y en muchos sentidos necesario dependiendo de lo que se necesite aprender. Pero son las no estructuradas las que tienen que tener primacía, porque esas son las que me permiten desarrollar competencias. Y complementariamente puedo utilizar actividades estructuradas. No puedo estructurar todo, porque entonces, como hemos dicho ya hasta el cansancio, ¿no? Si estructuramos todo, cerramos la posibilidad de que los niños desarrollen competencias. Es una de las críticas
que se hizo en su momento a este afán del Ministerio de Educación de distribuir sesiones hechas a los profesores en todo el país. De tal manera que el profesor ya no tenía que pensar, solo tenía que aplicar una clase ya prefabricada. ¿Sí? Miren, en su momento, se pensó que estas sesiones desarrolladas pudieran ser producidas a manera de ejemplo, para que los maestros digan, ah, mira, una sesión completa con este enfoque es así. Pero una cosa es un ejemplo y otra cosa es producir sesiones en cantidades industriales, porque entonces el profesor, como digo, ya no tiene que pensar nada, solamente aplica a ciegas, ¿no? Una plantilla ya hecha. Y entonces eso, la sobreestructuración de una actividad es tan mala para un adulto como lo es mala para un niño, ¿sí? Porque en ambos casos nos está limitando la posibilidad de pensar y decidir. Um, Ahora miren, um, hay una cosa que está en la base de todo lo que les he mencionado, de esta manera de entender las competencias y las experiencias de aprendizaje que las hacen posibles. Y es el reconocimiento de la diversidad del aula, ¿no? De un salón de clases. Eh, Ustedes habrán escuchado esto miles de veces, ¿no? La diversidad, ¿no? De necesidades, de estilos, de ritmos y qué sé yo. Ya esa frase se ha convertido en un lugar común, que la repetimos hasta el cansancio. Pero miren ustedes, los sistemas educativos nacen hace más de 2 siglos sobre la base de una idea, y es que el aula, los aprendices que llenaban un aula, eran sujetos homogéneos. En aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, todavía se pensaba, ¿no? Como, digamos, legado de siglos anteriores, que los niños nacían como seres no racionales. Y entonces la no racionalidad de los niños los igualaba, ¿no es cierto? Eh, Eran un grupo de sujetos que si no había un control estricto de parte de un adulto, no actuaban por impulso y podían hacer desastre y medio, ¿sí? Entonces, y todos eran iguales porque todos tenían la misma característica que los igualaba, ¿no? Eran inmaduros e irracionales. Entonces, claro, los sistemas nacen con esa idea, por eso es que lo que nace también con los sistemas educativos es la idea de la clase única, ¿no? Como todos son iguales, mi clase es una sola. Um, y es lo que está en la figura de abajo. Se le asigna al niño un rol pasivo y receptivo, ¿sí? Porque se considera que todos son iguales y por lo tanto pueden recibir la misma instrucción. Pero hoy en día estamos nosotros eh, tomando distancia de esta premisa de los sistemas educativos, porque estamos aceptando un hecho, de que en un salón de clases no hay dos niños iguales, así como no hay dos hermanos iguales, nacidos de la misma madre, porque los hermanos son distintos, tienen su propia personalidad y toman sus propias rutas en la vida, ¿sí? A pesar de tener elementos comunes. En un salón de clases, los niños, a pesar de tener la misma edad y estar en el mismo momento de su desarrollo, son distintos, provienen de distintos patrones de crianza, de distintas tradiciones familiares, de distintas experiencias, ¿no? Y van haciendo de manera distinta. Algunos son más activos que otros, algunos son más bromistas que otros, algunos son más racionales, otros son más activos, otros son muy sensibles, otros no tienen demasiada sensibilidad, son un poco toscos, personalidades distintas, experiencias previas distintas, habilidades distintas, intereses distintos, ¿sí? Sensibilidades distintas. Y entonces, claro, suponer que son todos iguales nos facilita la vida, porque si son todos iguales hago lo mismo para todos y se acabó,
¿sí? Pero aceptar que son diferentes es asumir una responsabilidad. Yo no puedo ofrecerle lo mismo, tengo que saber qué le ofrezco a quién. Puede haber un sector de la clase que necesite algo que el resto no necesite. Por eso yo tengo que conocerlos, ¿sí? Entonces, miren, esto ha significado en pedagogía un tránsito, ¿no? De una pedagogía centrada en el objeto de enseñanza a una pedagogía centrada en el sujeto que aprende. En educación inicial, por tradición, la pedagogía que ha venido prevaleciendo es la que está enfocada en el sujeto que aprende. Ahí tenemos nosotros una gran ventaja, porque nosotros estamos más acostumbrados a mirar al niño y a la niña como personas, ¿no? Eh, de lo que ocurre normalmente en otros niveles educativos. Pero claro, digamos, también es verdad que la educación inicial se ha contaminado mucho de las formas y los enfoques de los otros niveles. Así como hoy en día, en plena pandemia y educación remota, hay padres de familia descontentos porque en Aprendo en Casa no se les enseña a leer y escribir a sus niños de 4 y 5 años, ¿no es cierto? Y qué horror, ¿no? Eh, esta expectativa, ¿no? De entregar al primer grado de primaria niños ya alfabetizados, ¿no? Ha contado con la complicidad de padres y profesores. En educación inicial se ha consentido eso. Eh, entonces, nosotros necesitamos recuperar esta mirada respetuosa de la diversidad del aula. Y hoy que los niños están en sus casas en condiciones de aprendizaje diversas, porque algunos tienen más condiciones y otros menos para hacer las actividades que nosotros les proponemos, esta, este conocimiento de esta diversidad es fundamental, porque entonces yo tengo que acomodar mis propuestas, las experiencias de aprendizaje que diseño a esta diversidad. Algunos van a necesitar más de algo que otros, algunos van a necesitar más tiempo que otros, algunos van a necesitar más presión y otros van a necesitar más comprensión. Entonces, yo lo siento, pero muchas veces hay muchos colegas nuestros que se han hecho profesores porque han percibido la facilidad del oficio, ¿sí? Pero hoy en día la tarea docente se ha complejizado porque lo que hoy se sabe sobre el fenómeno educativo es sustantivamente distinto de lo que se sabía hace 50 años. Entonces, tenemos aulas diversas, tenemos niños con diversas características y con diversas necesidades. Y es responsabilidad del educador y de la escuela acomodarse al niño y no pedir que el niño se acomode al profesor o se acomode a la escuela. Esto que se dice fácil es muy difícil de poder lograr porque muchos colegas no, 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 no desean hacerlo, prefieren quedarse, ¿no? En la ilusión del aula homogénea. Y entonces, claro, una experiencia de aprendizaje que requiere un profesor atento a las distintas necesidades, dispuesto a dar la retroalimentación que a cada uno necesita, ¿no? Le mortifica tener que hacer eso de manera distinta con todos los niños que tiene. Prefiere dar una sola indicación para todos y se acabó el asunto. Pero ya no es así. Las reglas de juego del ejercicio de la profesión docente cambiaron. Ahora, miren esto. Hay el modelo de enseñanza que hemos heredado uh, de siglos pasados es un modelo de enseñanza centrado en el profesor o en la maestra, ¿no es cierto? Es decir, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestro tiempo, ¿sí? Ok. Y entonces todo gira alrededor de lo que nosotros queremos hacer, deseamos hacer, podemos hacer. Lo que hoy se necesita
es que ese modelo de enseñanza evolucione hacia un modelo de enseñanza centrado en el niño. En educación inicial lo hemos tenido y lo hemos venido perdiendo, ¿sí? Un modelo de enseñanza centrado en el niño y en sus necesidades. Ese es un cambio de perspectiva brutal para el conjunto del sistema, ¿no? Para los maestros esto representa un reto tremendo, porque, insisto, era mucho más cómodo diseñar una clase pensando en lo que yo quiero entregar. El profesor que está apurado por cumplir su programa, independientemente de si los niños están o no están aprendiendo, independientemente si me estoy tomando el trabajo de verificar si ya consolidaron lo aprendido, y yo avanzo simplemente porque me tiene que alcanzar el tiempo para completar mi programa, ese es un profesor que está atrapado en un modelo de enseñanza centrado en el docente. Es decir, es un profesor autocentrado. Y ese profesor necesita dar pasos hacia un modelo de enseñanza centrado en el niño, donde lo principal es lo que el niño necesita. Y entonces yo adecuo mis tiempos, mis intenciones a lo que el niño necesita. Yo estaré apurado, pero el niño necesita más tiempo y entonces se lo doy. ¿Sí? Y eso es algo que tiene que entender el profesor, que tienen que entender los coordinadores, que tienen que entender los directores, que tienen que entender los funcionarios. Todos los actores dentro del sistema tenemos que entender esto, ¿sí? Los procedimientos y los plazos están al servicio del aprendizaje y no al revés. No hay experiencia de aprendizaje orientada al desarrollo de competencias que sea exitosa con un modelo de enseñanza centrado en el profesor, ¿sí? Porque entonces yo voy a controlar la clase en función de mis necesidades como adulto, como maestro, y no de las necesidades de los niños. Cuando yo les contaba la anécdota la vez pasada de esta amiga que me cuenta de su hija, ¿no? Que le aconsejan que frente a una tarea confusa, que marque cualquier cosa, ¿no? Porque la profesora nunca revisa, que lo único que quiere saber es si cumplió o no cumplió. Eso pues es un síntoma de un modelo de enseñanza centrado en el profesor, porque el profesor lo que quiere es reportar que todos sus niños han cumplido con las tareas que les han sido asignadas. No importa si están bien o mal hechas, si las han hecho ellos o sus padres. No, miren, yo mandé tareas a mis 30 niños, los 30 me han entregado, acá está. Póngame check, ¿te das cuenta? O sea, el niño no importa, sus aprendizajes tampoco. Importo yo, reportar que he cumplido. Entonces, naturalmente, como ustedes pueden apreciar en el dibujo, esto es ciertamente un camino cuesta arriba, ¿no? Porque miren, el modelo de enseñanza centrado en el docente tiene más de 2 siglos de respaldo y es muy cómodo. Entonces, salir de ahí para ir hacia ese otro modelo es costoso, pues. Por eso está el dibujo del carrito con un remolque, porque en ese remolque, ¿no? Hay cosas que pesan mucho y que nos jalan hacia atrás. Para poder avanzar, necesitamos sacarle el perno al remolque para poder avanzar más fluidamente hacia este otro modelo de enseñanza. Esto que yo les estoy explicando, insisto, como les dije desde el principio, es el ABC del desarrollo de competencias. Y yo sinceramente lamento profundamente cómo es que han pasado 2 décadas de presencia del enfoque en el currículum y estas cosas no están suficientemente consolidadas, no están suficientemente claras, no están suficientemente asumidas por nuestros colegas. Pero necesitamos entender que de esto se trata, desarrollar competencias. Eh, si es que queremos ponernos en el camino, ¿no? Necesario para hacer eso posible, ¿sí? No importa cuán pequeños sean los pasos que demos, lo importante es empezar a darlos, si es que no los hemos empezado a dar ya antes, ¿sí? Um, y bien, eso era lo que tenía para compartir con ustedes ahora. Y ahora, con mucho gusto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí,
Maestros, maestras, buenas tardes con todos. Agradezco la participación, la ponencia muy interesante, el tema con el magíster Luis Guerrero. Creo que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, por favor, si tuvieran algunas preguntas, maestras y maestros, puedan, por favor, escribir en el chat. Hagan, por favor, sus preguntas respectivas para poder trasladar a nuestro ponente y que pueda explicarnos algunas consultas que tengamos, por favor. Creo que vamos a dar unos 5 minutitos, está bien, para poder registrar ahí en el chat para poder compartir. Muchas gracias a todos. Bien, el maestro Camilo Castillo nos ha registrado acá en el chat. Nos dice, supongo que nos solicita un ejemplo de tareas aplicando los 3 tipos de actividades, ¿verdad? Ya, Ejemplo de tareas aplicando sí, los 3 tipos de claro. Mira, actividades. a ver, es muy simple. De las cosas más elementales que solemos hacer en educación inicial, el Día del Padre, el Día de la Madre, cuando les pedimos a los niños que elaboren algo, ¿no? Para obsequiar a sus padres, eh, en vez de permitir que los niños eh, compartan las características, las preferencias, ¿no? Los intereses que ellos han percibido en sus padres, para que les hagan el regalo que ellos creen que pueden ser más apropiados, que recibirían con mayor gusto, ¿no es cierto? Es decir, en vez de permitir que tomen una decisión tan sencilla como esa, ¿qué le regalarías a tu mamá? ¿Qué le regalarías a tu papá? No, todos tienen que hacer lo mismo. El cenicero, antes, ¿no? Era el cenicero, ahora ya no se fuma, ¿no? La corbata, ¿no? ¿No? La tarjeta con corazones y flores. Y eso lo decidido por nosotros. Pero no solamente en ese caso, cuando los niños tienen que hacer actuaciones, ¿sí? Las actuaciones, no, todo está dirigido. Los niños no pueden decidir una obra, no pueden crear una obra, no pueden elegir sus personajes, todo está dirigido, ¿sí? Porque la actuación tiene que salir perfecta, ¿no? Igual las coreografías de bailes, no tienen la libertad los niños de poder improvisar un paso, no, todo tiene que estar acomodado a un molde, ¿sí? Entonces, dense cuenta. Sí, un repaso tan simple de estos 3 ejemplos, ¿no es cierto?, de cosas que comúnmente venimos haciendo nosotros toda la vida, ¿no? En los nidos, donde el margen de decisión de los niños es igual a 0, ¿no? Eh, Vamos a ambientar el aula, pero ya nosotros le decimos a los niños qué tienen que hacer, qué tienen que dibujar, qué tienen que pintar. Ellos no pueden decidir cómo van a decidir, de repente eligen poner una cosa horrible, no, eso, ¿y qué van a decir cuando vengan a ver el salón? Entonces, es una cosa tan elemental como esa, ¿no? Eh, Cuando les contamos algún cuento, cuando hacemos una actividad de narración y los niños quieren introducir cambios en la historia, no se los permitimos. Y si el niño quiere meter otro personaje, crear un final diferente, meterle sangre a la historia, que es una cosa que les encanta a los niños, no, eso no. Entonces, pero ejemplos del sombrero podemos sacar millones de cómo todas las actividades que nosotros les proponemos están sobreestructuradas, predefinidas, decididas desde afuera hacia adentro por nosotros los maestros, ¿no? Entonces, no es difícil realmente el tomar distancia, ¿no? Del tipo de actividades que acostumbramos a hacer con los niños, donde no les dejamos ningún margen de decisión.
saben que todos los profesores están más preocupados por el link de asistencia que por otra cosa. Entonces, por favor, pongan el link de asistencia porque el chat revienta de pedidos por el link de asistencia, ¿sí? Sí, bien. Muchas gracias. Sí, disculpe, Magister, de verdad, Sí. ya se les había indicado que se va a enviar oportunamente. Los maestros habían ya escuchado. Bueno, vamos a continuar con algunas otras interrogantes. Tenemos la siguiente. ¿Qué estrategias, técnicas o métodos debo aplicar para que la enseñanza esté centrada en el estudiante? Bueno, lo que tienen que, la principal técnica es la observación. Eh, a ver, cuando hablamos nosotros de evaluación formativa, lo que estamos diciendo es, vamos a evaluar a nuestros niños, a nuestras niñas, para que los resultados de esa evaluación nos den la información que necesitamos para saber qué es lo que conviene hacer con unos o con otros. ¿Sí? Entonces, si yo uso la información que me proporciona una evaluación, cualquiera que, que yo haga, en función a una u otra competencia que los niños tienen que desarrollar, ¿no? A su edad, me da la información que yo necesito para saber cómo diferencio mis estrategias. ¿Qué es lo que ya saben? ¿Qué es lo que le falta saber? ¿Sí? Eh, y obviamente voy a proponer actividades diferenciadas y voy a observar para ver si avanzan, si no avanzan. Es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo contrario de esto? Lo contrario es que yo no miro a los niños. Yo lo que miro es mi programación. Yo he programado hacer esta actividad, primero hago esto, después hago esto otro, para esto son tantos minutos, para esto otro son otros tantos minutos. Entonces, no estoy mirando a los niños, estoy mirando mi plan, ¿sí? Y entonces, en función de mi plan, yo hago mi clase. Uh, miren, cuando yo hacía la maestría en Santiago, tenía un profesor de estadística, que para placer suyo, el aula en que le tocaba dictar la clase tenía una pizarra gigantesca, de pared a pared y casi del techo hasta el suelo. El profesor se pasaba toda la clase haciendo fórmulas de espaldas a la clase. Hacía una fórmula, la encadenaba con otra, y luego 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 con otra. Yo siempre, todos los compañeros decíamos, cualquier día nos vamos de la clase, ¿sí? Y el profesor no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta porque ni nos mira. Él está concentrado en lo que él quiere decir. Esto es, por supuesto, que es real, ¿no? Esto es absolutamente, claro, nunca nos fuimos, pero yo les juro que si nos íbamos, no se daba cuenta. Pero muchas veces nosotros los profesores estamos centrados en lo que queremos ofrecer, en lo que ya planificamos, y no estamos observando qué está pasando al otro lado, cómo lo están recibiendo los niños, si es realmente lo que necesitan, si se están enganchando, si no se están enganchando. Una vez asistí a una clase en primer grado, ¿no? En un colegio innovador, ¿no? En el sur del país, donde la profesora había repartido una hojita con un cuento, una ilustración muy bonita y un texto con letras grandes. Lo repartió a cada niño, lo leyó en voz alta. La mitad del salón escuchó el relato observando a la profesora y observando la imagen. La otra mitad empezó a seguir el relato leyendo en voz baja el texto que estaba en la hoja. Cuando terminó la actividad, yo me acerqué donde la profesora y le dije, profesora, ¿usted se ha dado cuenta que la mitad de su salón ya sabe leer? Ah, sí, me dice, lo que pasa es que después que en educación inicial le enseñan. No, no, eso yo lo entiendo. Yo le pregunto, le digo, porque si usted ya sabe que la mitad del salón ya sabe leer, ¿qué ha pensado, qué de distinto ha pensado hacer? Porque no puede usar las mismas estrategias con todos. Si unos no saben y otros sí saben, no puedo usar lo mismo. No, no había pensado nada distinto. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen ustedes un ejemplo de una profesora centrada, autocentrada. No está mirando a los niños. Pero si yo recojo información sobre las habilidades que los niños me demuestran, esa observación me está dando información.
para saber qué de distinto tengo que hacer. Es lo que yo podría responder a su pregunta, colega. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En una experiencia de aprendizaje necesariamente se tiene que articular todas las áreas? Ah, qué buena pregunta. A ver, acá hay una confusión, pues. Un proyecto de aprendizaje, por ahí vi una pregunta que decían cuál es la diferencia entre experiencia de aprendizaje y proyecto. Yo les digo, una experiencia de aprendizaje es un concepto ancho. Adentro caben muchas metodologías, ¿sí? Por eso yo les digo, hay distintos tipos de experiencias de aprendizaje. Un tipo de experiencia de aprendizaje es la no estructurada. Y dentro de las no estructuradas están los proyectos de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, no nos confundamos, ¿sí? El concepto de experiencia es como decir raza humana. Raza humana es un concepto genérico, ¿no? Dentro de la raza humana hay los peruanos, los bolivianos, ¿no? Los colombianos, los argentinos. Y claro, y dentro de los peruanos hay los peruanos de la costa, de la sierra, de la selva. Pero digamos, hay un concepto general que es el de raza humana, ¿no? Que nos abarca a todos. El concepto de experiencia de aprendizaje abarca muchas metodologías, ¿sí? Estructuradas y no estructuradas. Y dentro de cada categoría hay distintos tipos de métodos, como el caso del aprendizaje, los proyectos de aprendizaje. Entonces, claro, los proyectos de aprendizaje en particular permiten articular áreas por una razón, porque para resolver un problema retador, desafiante, interesante para el niño, él va a tener que echar mano de conocimientos y habilidades diversas. Entonces, un proyecto de aprendizaje te abre la posibilidad de integrar competencias de otras áreas. Te abre la posibilidad. No te obliga a meter por la fuerza competencias de todas las áreas. Yo no sé quién ha entendido alguna vez todo al revés y le ha dicho a los profesores que tienen que estar metidas todas las áreas. Yo he revisado proyectos donde les han metido 11 propósitos de aprendizaje, cada uno correspondiendo a un área curricular diferente. Perdónenme, pero eso es una barbaridad. Y cuando ustedes leen, ¿no?, las tareas asignadas a ese proyecto, no tienen nada que ver con la situación problemática. Y entonces, ¿por qué los ha metido el profesor? Porque le han dicho que tiene que cubrir todas las áreas curriculares. Pero eso es absurdo. O sea, depende del problema que los niños tengan que enfrentar, el que ustedes puedan sacar su conclusión de qué tipo de conocimientos o habilidades son las que el niño necesita. Y entonces dice, va a necesitar necesariamente, va a requerir habilidades de tipo matemático o comunicativo o de ciencias, y en función de eso yo decido cuáles son las capacidades que lógicamente me son indispensables, pero no meto a la fuerza, ¿no?, en el costal todas las que puedo, porque de eso no se trata, ¿sí? Eh, entonces, excelente pregunta, colega. De verdad, aquí hay que usar mucho el sentido común, ¿sí? Un proyecto de aprendizaje te da la posibilidad de articular áreas, tantas como sea razonablemente necesario para resolver el problema, ¿no?, o el producto que requiere la solución de ese problema. Bien, Magíster, tenemos la siguiente pregunta de los maestros. Dice, ¿qué soporte emocional debe brindar el maestro a un niño que ingresa al nivel primario sin leer y escribir frente a un grupo que sí leen y escriben? ¿Saben qué? El soporte emocional habría que dárselo al profesor o a la profesora de primer grado, porque su responsabilidad es alfabetizar a los niños. Esa es su responsabilidad. Y si hay, digamos, el 90% que ya sabe leer y escribir, bueno, tendrá que hacer algo con ellos, pero tiene que hacerse cargo del que no sabe, porque esa es su responsabilidad principal, ¿sí? Entonces,
Yo no sé en qué momento hemos consentido eso. Como digo, es una cadena de complicidades, ¿no es cierto? Yo me he encontrado con muchos colegas de inicial, muchas colegas que dicen, ah, yo no estoy de acuerdo, pero es que el padre me exige. Bueno, vamos cediendo terreno, pues, porque para que no se moleste el padre de familia, entonces aceptamos que hay que enseñarle a leer y escribir y les enseñamos. Y entonces, miren, esto no es un problema de ahora, este es un problema que viene de atrás. Y con los años, ¿no? Cuando en su momento esto empezó a formularse como un problema, como la primaria estaba invadiendo la educación inicial, eh, se pensó que eso había que revertir, pero no se ha revertido nada, al contrario, ahora está peor, está peor. Y, y esto es una cosa que no se puede permitir. Entonces, aquí la presión no es, ay, pobre chiquito, ¿cómo? Pero qué barbaridad, ¿cómo es que no le han enseñado a leer y escribir a ese niño en el nido? Ahora la va a pasar mal en primer grado. Perdóneme, pero es que ese no es el razonamiento. Aquí hay que ejercer presión sobre la escuela y sobre los docentes de primer grado para que asuman la responsabilidad que les corresponde. Bien, Magister, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre proyecto de aprendizaje y experiencia de aprendizaje? Es Preguntan lo los que maestros. acabo de explicar, ¿no es cierto? La experiencia de aprendizaje es un concepto genérico adentro del cual caben muchas metodologías, ¿no? Una de ellas son los proyectos de aprendizaje. Bien, hay otra pregunta, dice, si el estudiante se desenvuelve de acuerdo a su entorno, ¿no cumple con parámetros que el docente ha propuesto? Si se desenvuelve de acuerdo a su entorno. Sí, han registrado esto. Si el estudiante se desenvuelve de acuerdo a su entorno, ¿no cumple con parámetros que el docente ha propuesto? No Bueno, está pero muy la clara. responsabilidad del docente es que el niño aprenda a desenvolverse de acuerdo con los criterios de las competencias que necesita aprender. Es decir, el niño es un niño y el niño llega, digamos, a nosotros con la cosecha de sus experiencias de vida, buenas, malas, regulares. ¿Cuál es el problema? O sea, no hay un requisito de admisión. El niño puede haber tenido buenas o malas experiencias en la vida, ¿sí? Puede haber llegado con déficit o puede haber llegado con habilidades superiores a las de su edad en promedio. Y a todos los recibimos y con todos trabajamos y trabajamos a partir del nivel en el que está. Si hay un niño que no sabe algo que debería saber a su edad, se lo enseño. Si hay algo que un niño que sabe más de lo que saben sus demás compañeros, les propongo retos superiores. Pero, digamos, los parámetros son los criterios que nos permiten verificar el cumplimiento de las competencias del currículum. Esos son nuestros parámetros. Y es nuestra responsabilidad crear las condiciones y las oportunidades para que los niños alcancen ese nivel, ¿sí? No es que nosotros, si es que he interpretado mal, no sé la pregunta, pero no es que los niños tienen que cumplir un parámetro para poder ser aceptados. Nosotros somos los encargados de hacer que el niño llegue al parámetro, ¿sí? Utilizando las estrategias más necesarias para cada caso. Bien, vamos a leer dos más. Dice, por favor, ¿podría interpretar la frase la frase siguiente, ¿no? Cuando el estudiante ingresa a las aulas, se corta las alas. Ya. Sí, pues. Yo una vez en un taller con docentes, con colegas de inicial, les pregunté, cuéntenme ustedes, no sé si ustedes recuerden, cuando ustedes estaban en el nido, cuéntenme alguna habilidad especial que tenían y que sus profesoras no hayan notado, no se hayan enterado que ustedes las tenían. Ustedes no se imaginan la respuesta, ¿no? Una sabía nadar, ¿no es cierto? Perfectamente, ¿no? A sus 4 o 5 años tenía una práctica de natación porque los padres le habían dado la oportunidad. Otra hacía queques porque su madre era repostera y le había enseñado y ella participaba y hacía sus quequitos, etcétera, ¿sí? O sea, habilidades que los niños van cultivando en sus experiencias de vida
La maestra ni se entera, ni averigua, no pregunta, no sabe que están. Y entonces, claro, les cortamos las alas en el sentido que el niño no llega con las manos vacías, llegan con toda una experiencia detrás, por muy chiquitos que sean, y tiene habilidades, pero nosotros no hacemos el inventario, asumimos que están en nada, ¿no? Y a partir de ahí es que nosotros queremos enseñarles. Yo recuerdo mucho en un nido particular, ¿no? Es una anécdota que he paseado por todos lados porque me parece fabulosa. La profesora de inglés, ¿no? Del aula de 5 años, ¿no? Que en este niño enseñaba en inglés en educación inicial, se quejaba de un niñito llamado Lucas porque el niño era tremendo, no hacía caso, no quería trabajar, no se integraba a los grupos, ¿no? Entonces la profesora estaba cabezona con el niño, no sabía qué hacer con el niño. Entonces, yo en esa época, en ese colegio, estaba haciendo un taller sobre manejo de conflictos en el aula. Le di una serie de consejos, pero ninguno funcionó. Lucas seguía siendo de las suyas. Muy bien, eso pasó. Meses después, cuando yo me vuelvo a encontrar casualmente con esta maestra, no puedo evitar preguntarle por Lucas. Y la profesora empezó a quejarse, ¿no? Que Lucas, yo le dije, Lucas ha mejorado. No, me dice, está peor. Y en esa conversación ya más informal, ¿no es cierto? Ya no había taller de por medio. Entre otras cosas, me contó muy rápidamente y de manera prácticamente casual que Lucas había vivido con su familia en los Estados Unidos 3 años. Y entonces cuando ella me dice eso, le digo, espérate un ratito, ¿qué acabas de decirme? ¿Lucas ha vivido en los Estados Unidos? Sí, me dice, 3 años vivieron allá con sus padres. Y ya me entró la curiosidad, le dije, ¿Lucas habla inglés? ¿Y saben lo que me dijo la profesora? Claro que habla inglés, mejor que yo. Y entonces yo le digo, pero profesora, ¿por qué no me dijo eso? Si el niño habla inglés, es obvio que no quiera hacer las tareas que usted le manda, porque ya sabe. Y entonces es ahí donde la profesora me dijo, sorprendida y escandalizada, me dijo, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo le haga una clase especial al niño? O sea, no le cabía en la cabeza que ella tenía que darle a ese niño una oportunidad distinta, porque ya sabía. No, si ya sabía era su problema, ¿no es cierto? Ella hacía la misma clase para todos, ¿sí? Y el niño tenía que obedecer y hacer cosas para aprender lo que ya sabía. ¿Se dan cuenta de cómo razonamos nosotros de cabeza? Entonces, claro que les cortamos las alas, los frustramos, ¿sí? Eh, para no mencionar que hay muchas cualidades que en estas edades empiezan a hacer ebullición, ¿sí? Como cuando hierve el agua, ¿no? Pero que a nosotros los adultos nos molestan. Un niño que es, por ejemplo, locuaz, conversador, que tiene el don de la palabra, ¿no es cierto? Que tiene mucho carisma lingüístico, nos molesta. Eso que es una habilidad fabulosa, nos molesta que el niño esté hablando todo el tiempo. Entonces queremos que se calle la boca y pensamos que esa habilidad es un defecto. Un niño que es sociable, que tiene facilidad para hacer vínculos, ¿no? Y que por lo tanto convoca, ¿no? A otros niños. No, es muy amiguero ese chiquito, no, me hace mucho alboroto. Una cualidad, de pronto la convertimos en defecto. Y la combatimos y llamamos a los padres para que también la combatan. Entonces todo al revés, ¿se dan cuenta? Claro que les cortamos las alas, porque no nos tomamos la molestia de averiguar quiénes son, cuántas, cuánto capital traen ya los niños producto de su experiencia, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo me gustaría decir que esa frase es falsa? Lamento decir que la frase en muchos sentidos es correcta. Quizás no con todas las colegas, porque no todas las colegas cojean del mismo pie, pero hay muchas colegas nuestras donde esa frase aplica perfectamente. Yo creo que hemos concluido con la ronda de preguntas. Agradecerle a usted, estimado Luis Guerrero Ortiz. Excelente la ponencia. Esperamos también que el día de mañana nuestros directores y todos los asistentes nos acompañen en esta conferencia que usted va a disertar, que es relacionada con la retroalimentación.
Le agradecemos un mundo, que Dios lo bendiga, bendiga a todos los que han asistido e invitamos para que el día de mañana a las 4 de la tarde todos podamos volver a escucharlo y a enriquecernos sobre las experiencias y la información que nos está brindando. Muchas gracias y hasta mañana con todos. Gracias también. Bendiciones. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias con todos. Gracias, Magíster. Gracias a todos los participantes. Mañana estamos esperando por ustedes nuevamente para compartir el tema. Muchas gracias.